Buenos días a todos nuevamente. Les invito a que abramos la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Los que tienen Biblia, que puedan compartir con aquellos que no tienen Biblia. Y todos leemos la palabra del Señor. Antes de leer este pasaje, quiero decir algunas cosas a modo de introducción. En primer lugar, hermanos, que el bautismo es una ordenanza establecida por el mismo Señor Jesucristo. El bautismo no es una ordenanza de la iglesia, ni de un apóstol, ni de un pastor. Es una ordenanza establecida por el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, su significado y simbolismo son sagrados y muy importantes para el cristiano, porque esto es algo que el Señor ha ordenado, no la iglesia, ni un pastor, ni un apóstol. Por eso en esta mañana vamos a ver algunas verdades en cuanto al bautismo. Y en primer lugar quiero decirle algo muy importante, que el mensaje de hoy no es solamente para el hermano que se va a bautizar, es para todos los que ya nos hemos bautizado. Y es para todos aquellos que un día se van a bautizar. Porque es necesario que nosotros podamos evaluar cómo está nuestra vida, nuestro compromiso desde el día que nos bautizamos. Si nosotros realmente estamos cumpliendo las responsabilidades que asumimos en el momento de ser bautizados. Entonces, en primer lugar, quiero decir, en primer lugar, que la palabra bautismo, para aquellos que son nuevos, es la palabra sumergir, introducir. Eso significa la palabra en el original. Bautizar es sumergir, introducir. Por eso, la razón del bautismo bíblico es que nosotros sumergimos a la persona en el agua, no rociamos. No, el bautismo bíblico no es por rociamiento o aspersión, como hacen algunas religiones. Cuando alguien nace, le tiran algunas gotitas de agua. No, la palabra bautismo es introducir, sumergir debajo del agua. El bautismo bíblico es el bautismo en donde la persona se sumerge en el agua. Y vamos a ver en primer lugar que el bautismo es un mandamiento. Dice Mateo 28, 19, el Señor Jesús está hablando allí antes de irse de este mundo. Dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que saber que el bautismo es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una opción ni un consejo. El bautismo es una orden, es un mandamiento, como cualquier otro mandamiento, como el mandamiento de congregarse, como el mandamiento de evangelizar, como el mandamiento de orar. El bautismo es un mandamiento. Y es un mandamiento que lo ha establecido el mismo Señor Jesús antes de irse de este mundo. Cuando un creyente pasa por las aguas del bautismo, da su primer paso de obediencia a su Señor. Ese es el primer paso de obediencia después que la persona se ha convertido a Cristo. Se bautiza, sabiendo que la obediencia es una evidencia de que amamos al Señor. ¿Cómo yo sé que amo al Señor? Porque le obedezco. Esa es la evidencia más clara y más práctica que yo puedo evaluar si realmente yo amo al Señor, porque yo obedezco. Y el bautismo es un paso de obediencia de alguien que se ha convertido a Cristo. En segundo lugar, vamos a ver que el bautismo es una identificación pública. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41.
Nos estamos remontando a la iglesia primitiva, cuando comienza la iglesia, después que el Señor resucitó, ascendió a los cielos, los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El bautismo es una identificación pública. Para entender este versículo necesitamos conocer el trasfondo histórico de ese tiempo, hermanos. La nación de Israel estaba bajo el régimen de Roma. Ellos eran gobernados por el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, toda persona que estaba bajo ese régimen tenía que declarar públicamente que el César era el Señor. El emperador romano era el Señor y el único Señor. Pero ¿qué pasó cuando los cristianos empezaron a bautizar? Ellos al bautizarse se declaraban públicamente no que César era el Señor, Jesús es el Señor. Entonces eso trajo persecución a la iglesia primitiva. Muchos de los creyentes eran perseguidos y muertos. ¿Por qué? Porque ellos iban en contra del régimen romano. Ellos decían, no, Jesús es el Señor, no César. Entonces en esa época, hermanos, no era tan fácil bautizarse, porque tampoco se bautizaba dentro de un salón, se bautizaba en el río públicamente para que toda la gente pudiera observar que esa persona que se estaba bautizando ahora era un cristiano, era un seguidor de Cristo. Y ahora él declararía con su boca y con su vida que Jesús era el Señor de su vida, era su amo, su rey, no el César, Jesús es el Señor. Y a muchos de esos cristianos padecieron la persecución y la muerte, porque ellos iban en contra de lo que el Imperio Romano exigía. Entonces el bautismo vemos que es un mandamiento, hermano. En segundo lugar, que es una identificación pública. Cuando Emmanuel pase por las aguas del bautismo, él públicamente, delante de Dios y delante de todos ustedes, va a confesar, Jesús es mi Señor y mi Salvador. También el bautismo es un símbolo, hermanos. ¿Por qué bautizamos a una persona, lo sumergimos en el agua y la levantamos? Tiene un símbolo espiritual esto. El bautismo de agua es una hermosa imagen de lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Al sumergirnos en el agua, estamos ilustrando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando alguien se bautiza, está ilustrando lo que el Señor hizo por nosotros, cómo Él murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Entonces el bautismo es un símbolo. Y no solamente el bautismo refleja, ilustra el sacrificio de Cristo a favor de nosotros, sino que ilustra en la vida de un cristiano una nueva vida. Ahora yo muero para el mundo y ahora vivo para Cristo. El bautismo va a ilustrar que yo desde ahora yo vivo para el Señor. Desde ahora yo vivo para aquel que un día murió por mí. Ya no vivo para este mundo fugaz, temporal. Ahora vivo para Cristo. Desde este día hasta que Él me lleve. Entonces, repasamos. En primer lugar, el bautismo es un mandamiento dado por el mismo Señor. Es una identificación, pero pública, y es una ilustración del sacrificio de Cristo y de mi nueva vida. Ahora yo soy una nueva persona, soy un hijo de Dios. Pero yo lo que me quisiera detener en esta mañana, hermano, es cuáles son las responsabilidades de la persona que se bautiza. Porque eso también va a ir para cada uno de nosotros, de los que ya estamos bautizados, para que podamos evaluar si nosotros estamos cumpliendo la responsabilidad cuando nos bautizamos. Alguien comparó el bautismo con el casamiento y en verdad, hermano, es una comparación exacta. Cuando uno se casa es lo mismo que cuando uno se bautiza. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque es una sola vez en la vida.
Uno se casa una sola vez en la vida y uno se bautiza una sola vez en la vida. En segundo lugar, el bautismo y el casamiento es lo mismo porque es por amor y voluntario. Nosotros nos casamos por amor y voluntariamente. Nosotros nos bautizamos por amor y voluntariamente. En tercer lugar, contiene un símbolo. Tanto el estar al casarme como a bautizarme ilustra un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? Cuando nos casamos, el anillo es el símbolo de que yo estoy casado, de que yo pertenezco a una mujer y una mujer me pertenece a mí. Es un símbolo. El anillo me dice que yo estoy casado, yo estoy comprometido con una mujer. Cuando nos bautizamos, cuando nos convertimos, también el bautismo es un símbolo de que yo soy un hijo de Dios. Es un símbolo de que yo soy un verdadero cristiano. Pero también el bautismo y el casamiento contiene un pacto. Nosotros cuando nos casamos y cuando nos bautizamos, hacemos un pacto, un compromiso. ¿Hasta cuándo? Cuando nos casamos es hasta que la muerte nos separe. Cuando nos bautizamos, hasta que el Señor me lleve. Pero también exige responsabilidades. Cuando yo me caso, yo tengo que asumir responsabilidades. Cuando yo me bautizo, yo tengo que asumir responsabilidades. Entonces, bautizarse es más o menos igual que casarse. ¿Por qué? Porque es una sola vez en la vida, porque es por amor y voluntario, contiene un símbolo, contiene un pacto y exige responsabilidades. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad que tiene un creyente cuando pasa por las aguas del bautismo? Bueno, vamos al libro de Hechos, nuevamente, capítulo 2, y versículos 41 y 42. Allí vamos a ver las responsabilidades de un creyente cuando se bautiza. Es un versículo que ya lo leímos, pero vamos a volver a repetirlo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, estos dos versículos son preciosos, hermosos, porque estos versículos nos van a mostrar claramente cuál es el desarrollo espiritual de un verdadero cristiano. Por eso yo en esta mañana quiero que cada uno de nosotros podamos evaluar nuestra vida. Aquí vemos el desarrollo espiritual de un verdadero cristiano. Y son 4 pasos. Primero dice la Biblia que los que recibieron su palabra. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo comienza uno a ser un verdadero cristiano? Cuando recibe la palabra, cuando recibe el Evangelio, cuando abraza el Evangelio, cuando se da cuenta que es un pecador, pero Cristo es mi Salvador. Cuando la persona cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados. Dice en el versículo 44 de este mismo capítulo que todos los que habían creído, ¿qué es recibir la palabra? Haber creído en Cristo, haber creído al Evangelio de Cristo. Ese es el primer paso del inicio de un verdadero creyente. Creer en el Evangelio de Cristo. Hermanos, la salvación es solamente por fe y creer en la persona y en la obra del Señor Jesús a través del Evangelio. ¿Saben algo? Estas personas que creyeron aquí, que recibieron la palabra, 2 meses atrás habían rechazado y condenado a Cristo. Cuando Pilato les preguntó, ¿a quién quieres que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás, que era un homicida? Estas personas habían rechazado a Cristo y habían dicho que suelten a Barrabás. Pero ahora estas personas habían creído al Evangelio. Entonces, ¿cómo comienza la vida de un cristiano? Primero, cree, recibe la palabra, recibe el Evangelio, se arrepiente de sus pecados.
acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Cuál es el segundo paso? Dice, así que los que creyeron se bautizaron. El segundo paso es bautizarse. El texto dice que estos que creyeron se bautizaron. Por supuesto, el bautismo no es un requisito para ser salvo. Es una evidencia de que soy salvo, pero no es un requisito. Estos judíos 2 meses atrás públicamente rechazaron a Cristo, pero ahora públicamente se identificaron con Cristo. Usted imagínese estas personas que ahora estaban pasando por las aguas del bautismo, 2 meses atrás estaban públicamente rechazando a Cristo. Pero ahora, ¿qué dice? Ahora se estaban identificando públicamente con Cristo. Entonces, recibieron la palabra, se bautizaron. Tercero, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron a una iglesia local. Ese es el tercer paso. Se añadieron a la iglesia. El texto nos dice que se añadieron como 3,000 personas. Eso significa que formaron parte de una iglesia local. Es decir, se asociaron con otros creyentes, se juntaron y compartieron su vida con otros que también habían creído en Cristo y que también se habían bautizado. Ese es el tercer paso de un genuino creyente. Cree, se bautiza y se añade a la iglesia local. Estamos hablando acá de membresía. Cuando yo me añado a una iglesia local, yo me hago miembro de esa iglesia. ¿Y qué significa? Que esta va a ser mi iglesia, acá voy a servir yo y me voy a poner bajo el gobierno de los pastores que haya en esta iglesia. Voy a desarrollar acá mis dones, voy a apoyar económicamente esta iglesia, voy a alentar y animar a otros hermanos. Eso es añadirse a una iglesia local. Yo conozco una persona que dice ser creyente y recorre todas las iglesias, pero él no tiene ninguna iglesia. Él no está bajo el gobierno de ningún pastor. ¿Cómo es eso? Dice que estas personas creyeron, se bautizaron y empezaron a formar parte de una iglesia local. Y en cuarto lugar, dice, y perseveraban. ¿Usted puede ver cuál es el desarrollo de un verdadero cristiano? Recibe la palabra, se bautiza, se añade a la iglesia y persevera. Y persevera. Cuando uno se casa, recibe a la esposa, se casa, tiene un símbolo, vive con esa esposa y va a perseverar al lado de esa esposa hasta que la muerte los separe. Es exactamente lo mismo con el verdadero creyente. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los que se bautizan? ¿Cuál era la responsabilidad de estos primeros cristianos? 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. La palabra perseverar significa continuar, significa permanecer. Esta palabra es muy importante en la vida de un cristiano, porque una de las evidencias más grandes de que uno es un verdadero cristiano es que persevera, permanece, continúa. Pase lo que pase, continúa. Ha habido muchas personas, y nosotros lo hemos podido vivir, que han creído, supuestamente han creído, se bautizaron y formaron parte de una iglesia, pero hoy están en el mundo, practicando el pecado. ¿Qué pasó? ¿Perdieron la salvación? No, nunca fueron salvos. Porque la evidencia de un verdadero cristiano es que persevera, permanece, pase lo que pase. ¿Y por qué persevera ese cristiano? Porque Dios lo preserva. Porque Dios comenzó en él la buena obra
y la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6. Primera Corintios 15:1 dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Cuando uno cree, persevera. Cuando uno cree de corazón, persevera. En pocas palabras, el que cree el evangelio, persevera en el evangelio. Ahora bien, ¿en qué debían perseverar estos cristianos y en qué nosotros debemos perseverar una vez que nos bautizamos? Porque estos creyentes, una vez que se bautizaron y se añadieron a la iglesia, dice que perseveraban. Bueno, en primer lugar dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. Estos nuevos creyentes con fervor y devoción se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Recuerden que en esa época la enseñanza era oral. Nadie iba con una Biblia. Ellos escuchaban la enseñanza oral. No tenían el privilegio que tenemos nosotros de tener una Biblia. Ellos se juntaban para escuchar la enseñanza de los apóstoles que previamente habían escuchado de Cristo. Pero ellos lo hacían, hermanos, de una manera continua. Había en ellos un interés genuino por conocer más acerca de aquel que los había salvado. El Señor Jesús, antes de irse al cielo, había dado mandamiento a los apóstoles en cuanto a esto. El Señor había dicho, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y ellos, los discípulos, estaban haciendo lo que el Señor le había ordenado. Estaban haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque se convirtieron. Estaban bautizándolos porque se bautizaron. Y ahora le estaban enseñando lo que Él le había dejado. ¿Pero para qué le enseñaban? Para que guarden esa palabra, esa enseñanza. Hermanos, aquí hay dos verdades que sobresalen. En primer lugar, todo líder de una iglesia tiene la principal tarea de enseñar la doctrina de los apóstoles, esta doctrina que procede del mismo Señor Jesús. Todo líder de una iglesia tiene la responsabilidad de enseñar la sana doctrina, la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. La iglesia que no enseña la palabra de Dios no es iglesia, por más que se autodenomine iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si la iglesia no predica la verdad, no es iglesia, por más que tenga el cartel afuera que diga Iglesia Cristiana Evangélica. Todo líder de una iglesia tiene la responsabilidad de enseñar la doctrina de los apóstoles, pero la segunda verdad es que los miembros de la iglesia, de todos aquellos que un día se han bautizado, deben asumir la responsabilidad no solo de escuchar la palabra de Dios, sino también deben asumir la responsabilidad de obedecerla. El Señor dijo claramente que debían enseñar para guardar, para obedecer esta enseñanza. Querido hermano, recuerda que debes permanecer en la enseñanza de las Escrituras, no con el propósito de recibir información, sino de obtener una transformación de tu vida. ¿Para qué se predica la palabra de Dios en esta iglesia, hermano? No es para que tú tengas una información acerca de la Biblia, es para que esa palabra transforme tu vida, transforme tu hogar, transforme tu familia. La enseñanza tiene como propósito ser obedecida, guardada, así lo dijo el Señor. Nosotros como cristianos bautizados tenemos la responsabilidad de que cada vez que se enseñe la palabra en esta iglesia, tenemos que estar. ¿Y cuándo se enseña la palabra de Dios en esta iglesia? Los jueves y los domingos. Y nosotros tenemos que perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Tanto el jueves como el domingo tenemos que estar, porque esa es la responsabilidad una vez que yo me bautizo, perseverar en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles.
Hermanos, quiero hacer acá una ilustración. ¿Qué pasaría si llega el jueves, usted viene a la escuela bíblica y yo no vengo? Yo no vengo. ¿Y por qué no vino el pastor? No, estaba cansado. No, hacía mucho frío. ¿Qué pensaría usted de mí? Y llega el domingo, tenía que predicar y yo no vengo. No, tenía que ir a otro lugar, no podía, tenía un cumpleaños. ¿Qué pensaría usted de mí? Cosas buenas, ¿no? Diría, qué irresponsable ese pastor, ¿no? Ahora, si un miembro de la iglesia no viene, también es irresponsable. Porque tanto yo como pastor tengo la responsabilidad de enseñar la palabra, usted tiene la responsabilidad de escuchar la palabra. Porque los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cada vez que se predicaba la palabra, ellos estaban presentes. Ellos estaban presentes. Entonces nosotros, si nosotros somos miembros de la iglesia y estamos bautizados, nuestra responsabilidad es estar aquí cuando se escucha la palabra de Dios. Porque esa es mi responsabilidad cuando yo me bauticé. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más perseveraban estos cristianos? Dice, en la comunión unos con otros. La palabra comunión en el griego es la palabra koinonía, que implica compartir, compañerismo, tener cosas en común. No solo debo estar asociado con Cristo, sino también debo estar asociado con otros cristianos. Estos nuevos creyentes compartían su vida con otros creyentes, integraban una comunidad de amor fraternal, es decir, una comunidad de amor de familia, porque la iglesia, hermano, no es una empresa, no es un club de socios. La iglesia es una gran familia, donde todos somos hermanos y tenemos un mismo Padre, donde todos nos apoyamos, nos amamos, nos perdonamos y a veces nos tenemos que soportar. Somos una familia. Y estos primeros creyentes perseveraban en la comunión unos con otros. La expresión uno con otros aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué implica eso? Es algo que yo tengo que dar y es algo que yo tengo que recibir. No es algo que yo tengo que recibir y no dar, no. Algo que doy y recibo. Eso es uno a otros. Y estos creyentes perseveraban en la comunión unos con otros. Y estos creyentes mostraban esa comunión de tres maneras. En el versículo 44, ahí del capítulo 2, dice, todos, no dice alguno, la mayoría, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo mostraban ellos la comunión? Todos los que habían creído estaban juntos, es decir, estaban unidos, unidos. Todos tenían un solo corazón, una sola mente, aunque eran diferentes, pero a todos los unía Cristo. Este elemento de la unidad aparece 11 veces en el libro de Hechos y fue uno de los secretos de la bendición de Dios en esa iglesia primitiva. Hermanos, cuando hay unidad se puede superar cualquier diferencia, sea intelectual, racial, económica y cultural. Donde hay comunión, hay unidad. Donde hay unidad, hay comunión. ¿Y cómo estos creyentes perseveraban en la comunión? Porque estaban unidos. Estaban unidos porque los unía Cristo. Hermano, ¿estás cultivando la comunión con otros hermanos? Hermanos, la iglesia no es solo para venir, escuchar un sermón e irme a mi casa. Porque en el libro de Hebreo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, yo dónde voy a estimular a mi hermano, dónde yo voy a cultivar la comunión con mi hermano, en el contexto de una iglesia local, en el momento en que me reúno. Ahí yo puedo cultivar la comunión con otros hermanos, en el contexto de la iglesia, cuando me congrego, cuando vengo a este lugar. Por eso, hermano, es importante venir siempre unos minutos antes y irse unos minutos después para cultivar mi relación con los hermanos. Cuando alguien llega sobre la hora y se va enseguida, eso es un indicativo no muy bueno en ese creyente, porque no está permaneciendo en la comunión con los hermanos. Estos hermanos perseveraban en la comunión porque mostraban unidad, pero también ellos mostraban esa comunión por la generosidad, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estos nuevos creyentes voluntariamente se desprendían de bienes materiales para suplir las necesidades de sus hermanos. Esto no fue una imposición de los apóstoles, sino que fue algo personal y voluntario de todos aquellos que habían creído en Cristo, se habían bautizado y se habían añadido a la iglesia. Ellos voluntariamente quisieron dar de su generosidad a aquellos hermanos que estaban pasando por necesidad. Había tanta generosidad de parte de estos creyentes que llegó el momento en que dice Hechos capítulo 4, versículo 34, que en la iglesia no había ningún necesitado. Miren si era grande la generosidad. Era tan grande la generosidad que ya no había ningún nombre, ninguna persona necesitada. Me encantó lo que dijo alguien, hermanos. Un creyente lleno del Espíritu Santo no podrá soportar tener mucho cuando ve que otros creyentes tienen tan poco. Precioso eso. Un creyente que está lleno del Espíritu Santo no podrá soportar tener mucho cuando ve que otros creyentes tienen tan poco. Hermanos, no está mal tener mucho. Lo malo no es compartir. Donde hay comunión, hermano, hay generosidad. Y déjeme decirle algo, la generosidad es una clara evidencia de que yo amo a mis hermanos, no el dinero. Las personas que aman el dinero no son generosas. No son generosas. Las personas que aman a sus hermanos son generosos. Y acá lo podemos ver en el texto. Entonces, ¿cómo mostraban ellos la comunión? Había unidad, había generosidad, pero también el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón significa carente de ostentación. También esto está relacionado con un espíritu de humildad. Ellos eran humildes. Esta expresión aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y también da la idea de un terreno llano. Eso significa que nadie sobresalía sobre los demás. Todos se consideraban en el mismo nivel. Nadie se sentía superior a los demás, ni nadie se sentía inferior a los demás. Todos estaban en el mismo nivel. ¿Saben qué es eso? Humildad. No me creo más de lo que soy, ni tampoco menos. Como dice Pablo, cada uno piense de sí con cordura. En esa iglesia nadie se sentía superior a los demás. No había competencia ni comparaciones discriminativas. La iglesia que practica la comunión es una iglesia donde todos los miembros se consideran del mismo valor, ya que todos nosotros somos iguales frente a la cruz de Cristo. Todos valemos el mismo precio, la sangre de Cristo. Cristo nos derramó su sangre un poquito más por uno y un poquito menos por el otro. Por todos derramó la misma sangre, la misma cantidad.
ante la cruz de Cristo somos todos iguales. Nadie es más y nadie es menos. Jesús no pagó por unos más y por otros menos. Jesús por todo pagó lo mismo. Entonces, estos creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, mostrando, ¿qué mostraban? Humildad, unidad, generosidad. Pero en tercer lugar, perseveraban en el partimiento del pan. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. El partimiento del pan hace referencia a la cena del Señor. Los creyentes del libro de Hechos le dieron un valor importantísimo a la cena del Señor, el de reunirse el primer día de la semana para recordar y adorar a Cristo por su sacrificio y su resurrección. La cena del Señor era una prioridad en la vida de ellos. Ahora bien, ¿por qué es importante perseverar en la cena del Señor, hermano? Nosotros lo hacemos una vez al mes. ¿Por qué es tan importante la cena del Señor? Una reunión que nunca deberíamos perder, porque es un mandato del Señor a recordarle a Él. Quiero que vayamos a 1 Corintios 11, 26 al 28. 1 Corintios 11, del 26 al 28. Pablo está dando instrucción a la iglesia en Corinto acerca de la cena del Señor y dice lo siguiente. Esto, hermano, para que lo recordemos cada vez que nos venimos a la cena del Señor, lo recordemos. Así que todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué la cena del Señor es importante para un cristiano? En primer lugar, hermanos, porque nos hace mirar hacia atrás. Dice el versículo 26, la muerte de Cristo. Ustedes recuerdan la muerte de Cristo. ¿Y eso dónde pasó? En el pasado, hace 2000 años. La cena del Señor me lleva al pasado y me hace recordar que Cristo, el Hijo de Dios, murió por mí. Tomó mi lugar en esa cruz. Él tomó mi lugar en esa cruz para cargar mis pecados. Me lleva al pasado, que el Hijo de Dios murió por mí. Pero en segundo lugar, la cena del Señor nos hace mirar hacia adelante porque dice, hasta que el Señor venga. La cena del Señor nosotros la celebramos hasta el día que el Señor venga. Nos hace mirar hacia adelante. Nos recuerda que ese Cristo que un día murió hace 2000 años por mí y resucitó por mí, vuelve por segunda vez para llevarnos con Él. La cena del Señor me hace mirar hacia adelante. Esto yo lo hago hasta que Él venga a buscarme. Pero lo tercero nos hace mirar hacia adentro. Dice, pruébese cada uno antes de participar la cena del Señor. Pruébese cada uno. La cena me ayuda a que yo me mire hacia adentro y vea mi vida espiritual. ¿Cómo está mi relación con Dios y cómo está mi relación con la iglesia? Porque hay una advertencia, el que come y bebe indignamente, juicio come. La cena del Señor tiene como finalidad el de poder evaluar mi vida espiritual. Pablo aconseja a los creyentes a que primero se evalúen y luego participen. En cierto modo, la cena del Señor es un elemento que colabora con nuestra santificación. Por eso es importante la cena del Señor, porque yo cuando vengo a la cena del Señor evalúo mi vida espiritual. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy con la iglesia? Y si hay algo que tengo que arreglar, lo arreglo y participo. Pero no es la idea, no participo, pero voy a seguir con mi conflicto. No, lo arreglo y participo, porque participar en la cena del Señor es un mandamiento.
Y en cuarto lugar, estos creyentes no solo perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, sino también dice que perseveraban en las oraciones. En las oraciones. Los creyentes a través de la oración demostramos una dependencia total de Dios y a la vez experimentamos el poder de Dios. Una iglesia, un creyente que no ora, es una iglesia y un creyente que no tiene poder. La oración, hermano, es fundamental en la vida de un cristiano y de una iglesia. Y toda persona que ha pasado por las aguas del bautismo debe perseverar en la oración, ya sea individual o congregacional o grupal. La oración debe ser parte de nuestra vida. Que todas las decisiones que yo tomo pasen por el filtro de la oración. Un creyente que ora es un creyente humilde, un creyente que reconoce sus debilidades, sus falencias, sus límites y dice, Señor, ayúdame en esto, yo no puedo. Los creyentes de la iglesia primitiva, ellos perseveraban en la oración. Todo lo que hacían, lo hacían a través del filtro de la oración. Hermano, ¿cómo está tu vida de oración? A veces, lamentablemente, la oración es el último recurso. El último recurso. ¿Cómo está tu vida de oración? Alguien dijo, si quieres avergonzar a un cristiano, pregúntale por su vida de oración. La mayoría de las veces nosotros no perseveramos en la oración porque nos sentimos fuertes. Nos sentimos que nosotros podemos llevar las cosas adelante sin la intervención de Dios, pero Dios muchas veces se va a encargar de humillarnos y recordarnos que lo que Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando nos bautizamos? Y eso tenemos que evaluar todos nosotros. Todos tenemos que evaluarnos hoy. Si yo estoy cumpliendo las responsabilidades desde el día que yo me bauticé. Estoy perseverando en la enseñanza de los apóstoles. Cada vez que se predica la palabra de Dios, estoy yo presente allí, escuchando la palabra de Dios con la finalidad de obedecer esa palabra de Dios que el Señor ya instituyó. Estoy perseverando en la palabra. La palabra de Dios es la prioridad en mi vida. Estoy perseverando en la comunión con los hermanos. Yo cultivo una relación con mis hermanos, no con 2 o 3 con los que me caen bien, con todos. Me intereso por los hermanos. Cuando hay que traer el kilo de amor, traigo el kilo de amor. Cuando hay que orar por alguien, oro por ese hermano. Estamos cultivando la comunión con los hermanos. Estamos perseverando en la doctrina, en el partimiento del pan. La cena del Señor es una reunión importante para mi vida. El venir a recordar a Cristo, lo que hizo por mí, esperar su venida y evaluar mi vida espiritual. Y estamos perseverando en la oración. Somos personas que continuamente estamos orando al Señor porque reconocemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones y acudimos a ese Dios que todo lo puede. Y para aquellos que no son del Señor, que están en este lugar, quiero decirle algo muy importante: el bautismo no salva a nadie. El bautismo no es un requisito para entrar al cielo, no es un requisito para ser salvo. El ladrón que murió al lado de Cristo no fue bautizado, sin embargo Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El bautismo no es un requisito para ser salvo, pero sí es una evidencia de que alguien ha sido salvo. Si tú hoy no tienes al Señor, tú hoy no tienes esperanza, no tienes la seguridad de que si te vas de este mundo abrirás tus ojos en el cielo, es porque necesitas a Cristo.
Necesitas hacer lo que hicieron estos primeros cristianos, recibir la palabra, recibir el Evangelio, creer que Cristo es el único medio de salvación y de que yo soy un pecador y que no me puedo salvar por mi propia cuenta. Ni mi religión me puede salvar, ni el bautismo me puede salvar. Solo Cristo que murió en esa cruz por mis pecados y al tercer día resucitó, se levantó de los muertos y hoy manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia. Si tú no tienes al Señor hoy, si tú no eres un hijo de Dios, ven a Cristo hoy. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. No sabemos si habrá un otro día. No sabremos si habrá otra oportunidad. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para ponerse a cuentas con Dios. Y una vez que vos recibas el Evangelio, creas en el Evangelio, vas a querer bautizarte, porque vas a querer identificarte con Cristo. Y una vez que te bautices, vas a querer ser parte de una iglesia local y servir en esa iglesia. Y luego vas a perseverar en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan y en la enseñanza de los apóstoles. Eso es el desarrollo de un verdadero cristiano. Cree, se bautiza, se añade a la iglesia y persevera hasta que el Señor lo lleve. Nos ponemos de pie para orar. Querido Dios, te alabamos, te adoramos en esta mañana por Cristo, porque Él hizo posible que nosotros hoy tengamos esperanza, vida eterna, que nosotros hoy podamos haber abrazado el Evangelio, haber creído y haber pasado por las aguas del bautismo y ser parte de una iglesia local. Pero Señor, ayúdanos a cumplir nuestra responsabilidad de perseverar, de ser fieles en la enseñanza de los apóstoles, ser fieles, Señor, en la comunión unos con otros, ser fieles en el partimiento del pan, ser fieles en las oraciones. Que pase lo que pase, Señor, nuestra mirada esté en Cristo, nuestro mejor y mayor modelo de perseverancia, especialmente en el sufrimiento. Señor, que tú nos ayudes a ser creyentes en las cuales podamos mostrar que Cristo vive en nuestra vida, que somos lo que decimos ser, discípulos de Cristo, hijos de Dios. También oramos por aquellos que no te conocen, Señor, que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que hoy sea un día de salvación para ellos y gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Señor, bendice tu palabra y ayúdanos a tomar esta responsabilidad que tenemos los que nos hemos bautizado, de poder cumplirla hasta que tú nos vengas a buscar. En Cristo Jesús oramos. Amén.